Bienvenidos a este espacio, un agradecimiento de antemano a quienes nos acompañan en Guadalajara, Jalisco, México, desde donde estamos transmitiendo, y ese agradecimiento principalmente por la confianza que nos otorgan, que nos ofrecen de venir, de coincidir con nosotros en estas charlas, en este espacio que con mucho gusto, con mucho agrado compartimos con ustedes. También extensivo este agradecimiento a quienes nos están acompañando desde la red, los distintos países que nos conectan tanto en vivo como en repetición y que nos dan la confianza de también acercarse a este espacio. Igualmente ese agradecimiento y vuelvo a reiterar por la confianza que nos están ofreciendo. De antemano coincidimos y reiteramos que lo que nosotros ofrecemos es de carácter universal. No pretendemos emitir puntos de vista personales, no pretendemos hablar por nuestra propia cuenta, antes bien siempre hemos procurado poner a su disposición lo que los libros universales nos dicen y a través del recurso didáctico que les hemos ofrecido, buscar esa posibilidad de encontrar los puntos de coincidencia, donde convergen, donde entran en comunión todas las corrientes, para que eso nos genere una visión universal que indiscutiblemente es la visión más aguda que podemos atesorar en nuestras mentes y nuestros corazones. El tema que abordamos en la charla anterior es la puerta falsa y por su propia naturaleza, por su propia amplitud, es un tema bastante extenso que probablemente nos lleve esta y quizá otra charla más. Esta viene siendo la continuación, la segunda parte de lo que ya expusimos en las citas anteriores. Hablar de la puerta falsa es referirnos a todos los elementos que los libros universales han dejado para la humanidad como alerta hacia las desviaciones naturales que los humanos hemos hecho sobre la sabiduría universal. Y digo desviaciones naturales porque pues, los humanos por naturaleza tenemos esa inclinación, esa tendencia a acomodar las cosas a nuestra conveniencia. La misma egocentricidad humana ha propiciado que los humanos tengamos esa tendencia de acomodar siempre las cosas de acuerdo a los intereses propios, sean individuales, sean colectivos, sean corporativos. Y esos intereses que siempre buscan que la sabiduría se adapte a uno, al humano, son los que han provocado todas esas desviaciones. ¿Y por qué no entenderlo así? Son naturales, están en la naturaleza humana y hay que entenderlo. No podría haber sido de otro modo. Es inevitable que haya desviaciones y si al final de cuentas entendemos, comprendemos que son inevitables las desviaciones, lo menos que podemos hacer es identificarlas, ubicarlas y para de esta manera evitar ser víctimas de esas propias desviaciones, de las que ya hemos sido víctimas en muchísimos casos, en casos innumerables. Es muy probable que de cada una de las citas que leemos identificamos alguna circunstancia en la que ya hemos sido de alguna manera víctimas. En la charla anterior, en función de este tema, pues leímos citas de las corrientes que históricamente tienen más antigüedad, que han ido, de los libros que han ido surgiendo en orden cronológico, y empezamos por citas del Bhagavad Gita, que los Vedas son los documentos, entendamos que son los documentos más antiguos con los que cuenta el hombre. Me refiero a documentos en el sentido de filosofía universal, de sabiduría universal. Y además de la India, a través del Gita, a través de los Vedas, leímos algunas citas de Hermes, circulamos por el lejano oriente también, leímos de Chuang Tzu algunas citas interesantísimas a través del taoísmo. En el Zen no fue la excepción, leímos algunas citas de Sozán. Y por último leímos citas del Evangelio del Buda. Cerramos con el budismo y después de haber leído los referentes de esas corrientes que acabo de enunciar,
queda pendiente en términos de cronología, quedó pendiente para hoy los referentes a la tradición helénica y empezamos con Pitágoras. En el libro Vida Pitagórica, Jámblico, un filósofo griego que se dedicó a la investigación de la obra de Pitágoras, lo documentó en lo que pudo encontrar en la biblioteca de Alejandría, antes de que la quemaran, por supuesto, y de ahí se desprendió esta obra que él llamó Vida Pitagórica, y en esta obra, en un párrafo de esta obra podemos o encontramos lo siguiente: no es lícito divulgar a profanos los misterios. Estos, con la enseñanza como pretexto, hacen muchas cosas terribles. Enredan a los jóvenes de forma inconveniente y sistemática. Mezclan, pues, principios y pensamientos divinos con caracteres inquietos y turbulentos, como si alguien vertiera en un pozo profundo lleno de lodo agua pura y transparente. Pues densa y espesa maleza crece en la mente y el corazón de los que no han sido iniciados de la forma pura en las ciencias. Bien, para empezar, o más bien para finalizar el párrafo, en la parte final del párrafo hace alusión a esa iniciación a través de las ciencias. Una verdadera iniciación en los misterios, como lo cita Pitágoras, tiene que estar vinculada con las ciencias. Si no existe la objetividad de las ciencias, esa supuesta iniciación en los misterios pudiera ser nebulosa, pudiera carecer de objetividad. Y cuando se carece de esa certeza que la ciencia nos ofrece, se puede caer en esta desviación que nos está citando Pitágoras, en la que un pseudomaestro utiliza la sabiduría universal para seducir a mentes inocentes, a quien se referencia a los jóvenes, sobre ideas personales o sobre objetivos personales o con objetivos o con intenciones personales. Y cuando hablo de seducir no me refiero solamente a una seducción en términos de sexualidad, sino a seducir en muchos aspectos de la vida, económicos, políticos, sociales, corporativos. La enseñanza universal es una bomba de sabiduría. La sabiduría universal indiscutiblemente es un legado impresionante el que se nos ha legado a través de las distintas tradiciones. Y cuando se utiliza esta sabiduría como pretexto, es indiscutible que se pueda seducir a la gente para muchas cosas. Tanto, insisto, para intereses corporativos como para intereses personales. Y un pseudogurú, con sus palabras bonitas y seductoras, puede utilizarlas como pretexto para enredar a otras personas en intereses. Y de ahí es de donde surge el inicio de todos los dogmatismos y sobre todo de los fanatismos. Porque se puede enredar una persona, pero también se puede enredar una colectividad. Y ha habido grandes dirigentes, tanto políticos como espirituales o religiosos, que han enredado a la gente y han inducido a grandes sociedades a cometer barbaridades. Hemos experimentado en el siglo XX circunstancias de sectas en las que el gurú induce incluso a suicidios colectivos, motivo del fanatismo provocado por una desviación de la sabiduría universal. Y suicidios colectivos de no poca gente. Ha habido escenas terribles. Y eso en un escenario pseudo religioso. En escenarios políticos también ha habido seducciones masivas impresionantes. No perdamos de vista lo que Adolfo Hitler hace
a partir de su filosofía llamada nacionalsocialismo o nacionalismo social, la filosofía nazi, que sintetiza el nacionalismo y el carácter social. Ese ultranacionalismo Hitler lo basa en un esoterismo que él construye a partir de elementos de sabiduría antigua. Él era un gran conocedor de la egiptología, de la India y de elementos esotéricos a nivel general muy importantes, y los usa como pretexto para seducir a una sociedad europea a la conquista del mundo, con el pretexto de que conquistando el mundo, esa sabiduría la iban a introducir en todo el planeta. Y con ese pretexto hacen una guerra. Y con ese pretexto mueren millones de gentes. La inmensa mayoría inocentes, incluso. Pero en la esencia, según deja Hitler escrito en su libro conocido como Mi lucha, un libro muy leído, por cierto, y donde escribe cosas tan magistralmente planteadas que cualquiera que lee su libro inevitablemente experimenta un cierto proceso de seducción, o en un aspecto o en otro aspecto, pero si alguien de ustedes no lo ha leído, experiméntelo. Lean ese libro que escribió Hitler, que lo escribe en vísperas de formar el partido nazi en Alemania, y definitivamente hace toda una construcción filosófica en la que es capaz de seducir a cualquiera, y por supuesto engrana maravillosamente en el tipo de psiquis que había en la sociedad contemporánea a él, en el momento histórico en el que él escribe ese libro. Y es un típico ejemplo de una seducción colectiva, y todo en aras, lo dice textualmente en su libro Hitler, todo en aras de construir un reino angélico. Así lo dice textualmente. Lo estoy sintetizando, si alguien quiere investigarlo, lea ese libro. Sí, de hecho ese libro fue prohibido en Alemania. Sí, fue prohibido en todo el mundo, sí. En todo el mundo. Hubo una etapa en que fue prohibida su publicación y su lectura. Claro, en la posguerra, cuando los aliados triunfan, ellos son los que ejercen la prohibición. Ya con el paso de los años, pues descubren que es absurdo una prohibición, que es incluso puede ejercer el efecto contrario. Hoy en día ya no es prohibido, pero resulta interesante leerlo para ver cómo este personaje maneja elementos de sabiduría universal para seducir una sociedad completa, y con el pretexto de construir un reino angélico textualmente dicho por él o textualmente escrito por él en su libro. Y bien, pues esas son las típicas desviaciones. Ahora, cito un ejemplo muy radical. Cualquiera de nosotros podría visualizar algún ejemplo similar con mucha facilidad. Hay muchos ejemplos de seducción social, y muchos de ellos a partir de elementos de sabiduría universal. Y según lo dice aquí Jámblico, mezclando elementos de dos naturalezas. Y esa es la forma típica de seducir a la gente. Mezclar elementos de carácter divino con intereses de carácter terrenal, y esa mezcla es de lo más peligroso que puede haber. Allí es donde se producen los fanatismos más recalcitrantes y más nocivos para la sociedad. Cuando se mezclan elementos de carácter divino y de carácter terrenal. Esto lo vimos en el tema 5, en la quinta charla sobre las dos naturalezas, y ahí fue donde vimos lo fundamental que es separar una cosa de la otra. Tal como lo dice Jesús de Nazaret, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y cuando alguien se atreve a mezclarlos, lo único que produce es complicaciones, que en primera instancia pueden abonar para un interés personal y de repente pueden funcionar. Pero aun cuando funcionen para un cierto interés personal,
con el paso del tiempo, ese logro se convierte en una catástrofe, porque así es como se comporta la naturaleza, así es como se comporta la ley del péndulo. Hay una pregunta aquí en Guadalajara, la escuchamos. Le quería comentar, ahorita hablar de eso. Está ahorita en el Islam, la peregrinación de la Meca. Precisamente lo vi en la noticia hace rato, que es la peregrinación más grande del mundo, esa, Sí. que tienen que ir a la Meca por lo menos Sí. una vez en su vida. Claro. Por supuesto que los musulmanes merecen todo nuestro respeto, y tan es así que nosotros hemos incluido elementos de sabiduría islámica en nuestro trabajo. El problema no es la sabiduría islámica en sí. El problema es el que sucede en todas las religiones, que siempre va a haber humanos que van a manipular o a algunas personas o a las masas, según sea el caso. Por supuesto, no nos vamos a meter en la complicación de hacer juicios de circunstancias presentes, porque pues, no nos corresponde, pero sí nos corresponde decir que en todas las religiones se han suscitado manipulaciones, y esas manipulaciones siempre han sido producto de la mezcla de elementos de sabiduría universal, divina, con intereses terrenales. Esa mezcla siempre, siempre, sin excepciones, nos van a conducir a problemas serios, colectivos o individuales, en cualquiera de los niveles. Bien, vamos a una cita más, dejamos a Pitágoras, ahora nos vamos al cristianismo, empezamos por los evangelios gnósticos, particularmente los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, y en el evangelio de Felipe hay un referente muy interesante que Jesús de Nazaret nos ofrece, y Juan Carlos nos va a hacer el favor de leerlo y comentarlo. Ok, esta cita fue extraída del evangelio de Felipe de Nag Hammadi. En la cita, ustedes pueden ver en el PowerPoint, aparecen unos corchetes con puntos suspensivos. Es la parte donde se perdió en el texto. Por deterioro del papiro. Así es. Y nosotros lo conservamos así para que mencionar pues que la cita fue extraída directamente como es, pero tiene toda la integridad la cita. Bien, la cita dice así: hay potencias que son conferidas al ser humano, pues no desean que éste pueda salvarse para que ellas logren ser. Pues si el ser humano se salva, se hacen sacrificios y se ofrecen animales a las potencias. Son a estas a quienes se hacen tales ofrendas, que cuando son ofrecidas estaban vivas, pero al ser sacrificadas murieron. El ser humano, por su parte, fue ofrecido a Dios estando muerto y vivió. Bien, aquí en esta cita del Evangelio de Nag Hammadi, en Felipe, pues nos narra pues cómo eran los sacrificios y cómo eran los rituales, la ritualística de hace 2000 años, donde se sacrificaban animales en lo que vienen siendo los templos, se llevaban animales y se pensaba que la sangre era purificadora para el alma. Bien, esto quedó atrás, aparentemente, porque ya en nuestras sociedades existen comunidades que hacen este tipo de sacrificios. Pues yo son un tanto grotescos, no sirven prácticamente para que uno tenga una vida espiritual, sino todo lo contrario. Es por eso que al final de esta cita se dice: el ser humano por su parte fue ofrecido a Dios estando muerto y vivió. Nosotros en este estado que estamos dormidos, en el que estamos completamente separados de la divinidad, el esoterismo nos considera que estamos muertos porque no vivimos. Tener vida es vivir a partir de lo que viene siendo lo que dice Cristo: quiero que ustedes tengan vida, que vivan el presente, que vivan lo que es la parte espiritual que tiene el ser humano, no la parte de la personalidad que es la que se recicla y es la que, como dice también en la Biblia, no construya sobre tierras que no son firmes, construye sobre piedras vivas, y esas piedras vivas vienen siendo la parte que realmente somos, la parte del ser humano que somos. La humanidad originalmente no estábamos en esta, pues en este sentido metidos en cuerpos de animales. La humanidad estaba en otro estado completamente superior a lo que realmente somos ahora.
Ahora estamos entrampados en un ir y venir en estos cuerpos existenciales porque perdimos la conexión con el origen. Cuando volvamos a conectarnos nuevamente con ese origen, que es nada más cuestión de saber que dentro de nosotros existe y hacer ese vínculo nuevamente con nuestra parte divina, comenzaremos a vivir y dejaremos de estar muertos. Y es lo que dice aquí al final de esta cita. El ser humano, por su parte, fue ofrecido a Dios estando muerto y vivió. Seguimos con los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, y en el evangelio de María Magdalena encontramos una cita breve, pero muy interesante, en que Jesús de Nazaret dice: estén atentos para que nadie los desoriente diciendo, helo aquí, pues el Hijo del Hombre está adentro de ustedes, síganlo. Quienes lo busquen lo encontrarán. Una cita muy breve, pero donde puntualiza algo fundamental, profundamente fundamental. Cualquier predicador, cualquier humano que se jacte de hablar sobre la verdad y en su discurso ofrezca señales externas, de carácter externo, aquí esto, allá aquello, acullá esto otro, Jesús dice, helo aquí, helo allá. Cualquier señal en un sentido externo automáticamente es una desviación. En el cristianismo es muy común que, producto de fanatismos, se hable de apariciones o de la Virgen o de algún santo o de algún profeta, o de señales en el cielo, o de señales en alguna piedra que por ahí alguna humedad generó y genera mil fanatismos. Igual debe suceder en el budismo, en el taoísmo, en el, qué sé yo, en tantas religiones. Cualquier tipo de señal, como lo dice Jesús de Nazaret, que tenga un sentido externo, siempre va a ser una desviación, siempre. Y lo precisa y lo puntualiza de manera categórica. El Hijo del Hombre dentro de ustedes está. La única señal que debemos atender, la llevamos dentro. Y si nosotros somos capaces o nos abrimos a la posibilidad de escuchar nuestro interior, allí es donde vamos a encontrar. Afuera nada. Afuera, aunque nos digan palabras muy bonitas, palabras muy seductoras, muy convincentes, muy sólidas, con mucho peso aparente, van a ser palabras. Y las palabras son señales externas. El lenguaje está lleno de caracteres fonéticos, sonoros, que articulan ideas de la mente, y todo eso sigue siendo señal externa. La mente misma y sus pensamientos sigue siendo un factor externo. No nos confundamos creyendo que por el hecho de que el cerebro lo tengamos adentro de la cabeza, ya es una señal interna. Eso no es cierto, eso no tiene validez. Todo tipo de concepción mental está vinculada con lo externo. La mente, mientras la mente está facultada para la conciencia existencial, es decir, para comprender los fenómenos del mundo externo, nuestro corazón es el órgano que está facultado para la comprensión de lo interno, para la comprensión del ser, del origen. Y a ello es a lo que se está refiriendo Jesús de Nazaret indiscutiblemente, no puede ser de otra manera. Bien, seguimos. Bien, hay unos comentarios en la red. Bien, nos escuchamos. Irma dice, qué linda cita de María Magdalena. ¿Por qué buscar fuera si está dentro? Todo. Claro. Sí. Ahora, no es de María Magdalena, es de Jesús de Nazaret, pero está en el Evangelio de María Magdalena. Hay que dar esa precisión. Son palabras de Jesús de Nazaret. Sí, es interesante tener todo este corolario de evangelios. Sí, claro.
Bien, también nos dice Joel Méndez, ¿por qué las personas somos tan fáciles de convencer por falsos profetas? Bueno, normalmente estamos todos nosotros buscando externamente lo que deberíamos buscar internamente. Queremos que alguien nos haga el trabajo que tenemos que hacer internamente. Culturalmente lo hemos hecho así, y se nos ha enseñado que tenemos que depender de algo o de alguien para hacer un trabajo espiritual. Por eso casi siempre buscamos a alguien que ya hizo el trabajo para imitarlo, caer en esas imitaciones. Constantemente estamos haciendo este tipo de situaciones y es por eso, Joel, que caemos en ese hábito de que si vemos a una persona muy espiritual queremos conocer de su vida, cómo le fue, cómo le hizo, mas sin embargo lo que tenemos que conocer es exactamente quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y a qué hemos venido, para poder contactar exactamente con la misión que tenemos nosotros personalmente. Blanquita dice, hay personas que aseguran que Jesucristo ha encarnado varias veces. ¿Podría ser cierto? Bien, Blanquita, Jesús de Nazaret como persona no ha encarnado, ni Juan Carlos I, ni nadie de nosotros. Las personalidades no reencarnan, nadie de nosotros reencarna. La personalidad se disgrega y se recicla. Para poder entender esto, tenemos que ir precisamente a esa doble naturaleza que tiene el ser humano. Nosotros internamente somos uno con el Espíritu, somos uno con la vida, somos uno con esa fuerza crística. Entonces, si nosotros conectamos con esa fuerza crística, encarnamos a Cristo. Y creo que de 2000 años para acá ha habido varias entidades, varios seres humanos que han encarnado esta fuerza. Que nada más sepamos de Jesús de Nazaret por historias y por tradición, bueno que sabemos de él, pero yo estoy seguro que hay varias personas que ya lo han hecho. Bien, no, ningún comentario. Seguimos con la siguiente cita, que es del Evangelio de Judas. Bien, la siguiente cita, como comenta David, es del Evangelio de Judas, muy interesante. Este Evangelio es de Judas Iscariote. Iscariote, por supuesto. Dice, mi palabra seguirá siendo como la fuente de agua cristalina en la quien le dieron calmará su sed. Guarda silencio el maestro. Interpela a Judas y le dice, maestro, si esto es así, cuando usted se retire, ¿quién tendrá la palabra que viene de su padre? Contesta el maestro, yo soy la palabra. El que encarne la palabra me tiene a mí, pero no olvides, Judas Iscariote, que vendrán muchos en mi nombre diciendo que tienen la palabra. Estos serán impostores porque la palabra que viene de mi Padre, solo yo la digo. Así pues, todo quien diga tener la palabra y no me tenga a mí, es como aquel que se baña en agua con la que muchos se han bañado, no es pura, está llena de impurezas, por lo tanto, quizás se ensucias más. Bien, volvamos a lo mismo. Quien encarna la palabra, o sea, quien encarna a lo que es la fuerza crística, encarna la palabra, encarna a Cristo, encarna al Espíritu, porque somos uno con Él. Como le repela Judas al maestro, es que después de que te vayas, ¿qué vamos a hacer? Pues encontrarnos con esa fuerza crística que tenemos dentro. No andarla buscando, como dice Jesús, es que vendrán otros diciendo que tienen la palabra y van a ser los falsos profetas. Bien, no busquemos esa fuerza crística en los demás, busquémosla en nosotros mismos. Claro. La siguiente cita aparece en el libro de la Piscis Sophia. En la Piscis Sophia aparece una cita muy, muy controvertida, fundamental, y algo interesantísimo es saber que aparece en este libro particularmente, en la Piscis Sophia, que es el Evangelio de Valentino, y que para los gnósticos clásicos de hace 2000 años era el libro más fundamental. Se constituía como el evangelio más fundamental de los gnósticos clásicos. Y en ese evangelio aparece el siguiente extracto. Tomás dijo, hemos sabido que hay hombres que comen hostias hechas con semen de hombre y sangre menstrual de mujer. Y dicen,
confiamos en Herán y en Jacob. ¿Es esto lícito? Y Jesús, en este momento, tuvo gran cólera contra el mundo y dijo a Tomás: en verdad les digo que ningún pecado puede superar a esto. Esta cita es muy fundamental. Y digo muy fundamental con todo el respeto que merece quienes han creído lo contrario. Es una alerta que vale la pena tenerla en consideración. Digo o hago referencia a quienes han pensado lo contrario porque en la India surgió una corriente derivada del tantrismo. No estoy hablando del tantrismo en lo particular, sino estoy hablando de una secta derivada del tantrismo en la que se ha manejado la idea de que utilizando la energía sexual como combustible, como energía fundamental, se puede aprovechar esa energía supuestamente para la libertad del espíritu, para la libertad de la conciencia y para la autorrealización, incluso para la eliminación del ego. Por supuesto, eso es profundamente seductor. Que se diga abiertamente y que se hagan, no solamente que se diga, incluso que se establezcan técnicas para transmutar la energía sexual, porque esta cita que acabamos de leer es simbolismo. La hostia es un símbolo de un alimento sublime y sutil. Es el símbolo del alimento más sublime y sutil que pueda recibir el humano. Y aquí están hablando de hostias de semen y sangre menstrual. Por supuesto, está simbolizando la energía sexual como alimento sutil que se puede potencializar o supuestamente transmutar para que esa energía se convierta en el combustible de liberación, de eliminación del ego y de autorrealización y tantas palabras que utilizan para seducir a la gente a través de esta energía. Y en la misma Pistisofía nos está diciendo Jesús de Nazaret que no hay peor pecado que este. Y históricamente, la corriente donde por primera vez se habló de esa transmutación sexual para supuestamente ese desarrollo espiritual fue en esa corriente, en esa secta derivada del tantrismo. Y de ahí hubo varios personajes en la historia que retomaron esa idea y la canalizaron y la capitalizaron para seducir gente a través de sus corrientes. Incluso hubo quienes se jactaron de decir: yo estoy develando este misterio y esta técnica de salvación, cuando en realidad es una técnica antiquísima, milenaria, viene de la India. Pero Jesús de Nazaret claramente dice: peligro, no hay peor pecado que este. Y no es difícil entenderlo. El semen es una energía externa, es una energía biológica, es una energía de la naturaleza física. Por mucho que se le transmute al semen, por mucho que se le transforme al semen, jamás se le va a poder dar un carácter divino. Jamás se va a convertir en una energía fundamental de carácter divino. Nunca se va a poder comparar con lo que es la fuente original de la que ya hablamos en el tema 16. Y también en la Biblia, en Corintios, aparece una cita de Pablo que dice que lo corruptible jamás va a dejar de ser corruptible. Y jamás será tornado en divino. Todo lo que es finito siempre va a ser finito. Y algo que tiene cualidades terrenales jamás va a poder ser transmutado en lo divino. Jesús de Nazaret dice: el César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos una personalidad que maneja
gran cantidad de energías. Nuestro cuerpo biológico, en colaboración con nuestros cuerpos sutiles, es todo un laboratorio de transformación de energías. Es todo un laboratorio químico. Nuestro organismo es un laboratorio químico y hay una transformación permanente de energías. Pero las energías que nuestro organismo biológico transforman jamás van a tener la cualidad del prana universal, de la fuente original que deviene del ser. Eso jamás va a suceder. La energía del ser está vinculada con el ser y las energías biológicas están vinculadas con la existencia. Jamás va a haber un cruzamiento. Y en el tantrismo se planteaba que una energía natural, como es la energía sexual, puede transformarse en una energía divina. Y con eso la seducción fue impresionante. Y los resultados son más que elocuentes, hablan por sí mismos, y las corrientes que han trabajado a partir de esa energía y que han seducido a tanta gente a partir de ese planteamiento de supuesta alquimia sexual, han terminado en catástrofe, en todos los sentidos, y hasta ahorita nunca se ha sabido que alguien se ilumine a partir de la energía sexual. De eso no hay testimonio alguno. Y por lo contrario, en la Pistisofía, que es el libro fundamental de los gnósticos, y lo enfatizo porque hay una corriente pseudognóstica que mucho ha hablado sobre esa transmutación de energía sexual. Bueno, pues en el libro fundamental del gnosticismo, que es la Pistisofía, aparece esta cita. Me ha tocado tener conversaciones con algunos amigos que han pasado por esa corriente gnóstica y me han hecho la supuesta justificación de esta cita, diciendo que su gurú aclaró que Jesús de Nazaret se refería a que solamente en el periodo menstrual de la mujer era el único momento en que no se podía transmutar esa energía. Y ellos justificaban esta cita del Evangelio de la Pistisofía, argumentando que Jesús de Nazaret se refería a una excepción, a que ese momento era el único en el que no se puede, en el que está prohibido transmutar energía. Sin embargo, en términos lingüísticos y literales, resulta absurdo y estúpido pensar que Jesús de Nazaret habla de una excepción cuando jamás habla de la regla. Porque en el libro de la Pistisofía, Jesús de Nazaret jamás habla de transmutación sexual, jamás. Entonces, esto se podría entender como excepción si en el mismo documento hablara de la transmutación sexual. Entonces, sí se entendería como excepción. Pero ¿cómo podemos entenderlo como excepción si de la regla nunca habló? En este libro, y ustedes pueden leerlo completito, el libro de la Pistisofía, y jamás Jesús de Nazaret hace la más mínima referencia a que la energía sexual nos pueda servir para algo. Jamás habla de eso. Entonces, si jamás habla de eso, no podemos hablar de que esto sea una excepción. Lejos de ser excepción, Jesús de Nazaret aquí es claro y enfático. Con eso ni se metan. Ni se metan con elementos de carácter sexual para divinizar supuestamente su ser, porque el ser no tiene por qué ser divinizado. Al final de cuentas, con esto lo único que se acaba o se termina haciendo es una supuesta divinización de la personalidad, pero la personalidad no puede ser divinizada. La personalidad es una entidad creada por la naturaleza y nada tiene que ver con nuestro ser original, que sí tiene la cualidad y la imagen y semejanza de Dios. Nada que ver una con la otra, y en ese sentido siempre voy a ser reiterativo en lo que Jesús de Nazaret dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jamás revolvamos una cosa con otra. Esas son las complicaciones que se devienen cuando se mezcla una naturaleza con la otra naturaleza. Bien, nos vamos a otra cita más. Ahora ya nos vamos a los evangelios canónicos que aparecen en la Biblia, los que en su momento Constantino aprobó para que aparecieran en la Biblia oficial.
Y en el Evangelio de Mateo encontramos lo siguiente. Bien, aquí esta cita dice, cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Como vemos, esta cita fue sacada de la Biblia oficial de Mateo 6, versículos 5 y 7. Queda muy claro varias cosas. Primero, no orar en público. Hacer una oración interior, hacer una oración interna, conectarnos con nuestra parte divina. Y lo que comenta aquí, un poquito más fuerte para lo que vienen siendo las tradiciones cristianas que se siguen ahora, que dice, no uses vanas repeticiones, o mantras, o oraciones, o lo que normalmente se utiliza en las religiones cristianas. Como los gentiles que piensan que su palabrería serán oídos. Todo lo contrario a lo que nos han dicho las tradiciones cristianas, ¿verdad? Pide y pide y pide y se te da. Y aquí te dice todo lo contrario. No es necesario que pidas. Si te conectas con esa parte divina te va a dar lo que necesitas. Aquí es muy clara esta cita y como lo vuelvo a reiterar, viene en la Biblia oficial. Mas sin embargo, las tradiciones cristianas, que es las instituciones religiosas que surgen del cristianismo, pues hace todo lo contrario. Se ora en público, se hacen hasta en estadios oraciones para curaciones, etc. Haciendo todo lo contrario de lo que recomienda Jesucristo. Incluso te dice, no utilices vanas repeticiones. ¿De dónde sacaría el catolicismo ese tipo de repeticiones? Bueno, en el siglo III fue creada el catolicismo, 300 años después de lo que vienen siendo los sucesos históricos de Jesús y sus discípulos. Por lo tanto, la gente que vivió ese primer cristianismo no era católico. La tradición fue creada por los romanos para poder dominar una serie de comunidades históricamente en los que ellos fueron invadiendo. Por eso la Biblia está repleta pues de tradiciones judías y tradiciones cristianas. De hecho, no es un libro que abarque una sola categoría de religión, o sea, agarra parte del judaísmo y parte de lo que viene siendo el cristianismo y genera todo un compendio. A partir de ahí, pues comienzan a dominar toda esa área que tenía Roma, y a partir de ahí comienzan a generar pues todo lo que viene siendo una tradición. ¿De dónde sacan el rosario? Pues del budismo. Las repeticiones también del budismo. Entonces, pues Jesucristo nunca lo hemos visto en ningún pasaje que tenga un rosario y que esté rezando, ¿verdad? Tampoco hemos visto pues de que utilice palabrerías o mantras para hacer algún tipo de artilugio, ni mucho menos, ¿no? Entonces, me resulta interesante pues nuevamente reiterar que esta cita no está sacada más que de la Biblia misma, de la tradición donde surgen muchas religiones, y que prácticamente es evidente que pues mucha gente no sigue este tipo de reglas, ¿no? Se sigue orando como si fuera una petición pública de lo que queremos, como si fuera una regeneración energética para que las cosas cambien. Y cambian, y funcionan, pero funcionan a partir de la transformación de la naturaleza que se hace con esos mantras. Entonces estamos ahí abonando la naturaleza, modificando la naturaleza para que las cosas funcionen. Pero esa no es la verdadera oración. La oración aquí se presenta directamente cuando te dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, aquí adentro, la parte interna del ser humano. Cierra la puerta, o sea, desconéctate de la parte exterior. En secreto, literalmente. En secreto. Ora a tu Padre que está en secreto, o sea, conéctate con la parte divina que hay dentro de ti, o sea,
No vayas a un lugar y le reces a una imagen o le reces a alguien, no, te están indicando hacia adentro. O sea, son indicaciones claras, o sea, nosotros somos el templo. Nuestro sacerdote viene siendo esa parte interior que llevamos dentro. Tenemos que contactar con esa parte divina, que es lo fundamental. Por eso estamos aquí, desconectados completamente de esa parte divina. Es cosa nada más de volvernos a vincular con esa parte divina para poder comenzar a tener otro tipo de vida. Y la vida que vamos a vivir es realmente una espiritualidad. Vivir una espiritualidad sin religiones. Porque el verdadero religar ya lo estamos haciendo. El ligar con la parte divina que llevamos dentro. Seguimos con el cristianismo, también en el Evangelio de Mateo, una cita muy interesante en la que Jesús dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esta cita la vinculamos cuando, en la charla anterior, cuando se habló en el budismo, también les trajimos una cita del Evangelio del Buda, en la que Buda también prohíbe la manufactura de milagros, porque al final de cuentas son manufacturados, aunque suene raro el término. Buda prohíbe categóricamente cualquier tipo de milagritos, y así como Buda prohíbe cualquier tipo de milagrito, Jesús de Nazaret hace lo propio, y aquí literalmente está prohibiendo que cualquiera haga milagros jactándose de ser hacedor de milagros porque lo hace en el nombre del Cristo. Pues Jesús de Nazaret descalifica todo eso. Sin embargo, qué paradójico. ¿Cuántos milagritos han rodeado la historia de todas las religiones cristianas? Todas las religiones cristianas, no hago referencia a una en lo particular porque al final de cuentas no es necesario, en todas ha sucedido lo mismo. En todas las religiones cristianas hay todo un legado histórico de milagritos. Y todos esos milagritos se han aprovechado de manera magistral para envolver a la feligresía de su religión correspondiente, para meterlos en un estado de fanatismo, y que ese estado de fanatismo garantice la cohesión corporativa de toda esa comunidad religiosa. Y todo a través de milagritos. Y no conozco religión cristiana donde no exista un legado de milagritos. En todas está el fenómeno, y no nomás en las cristianas. También en todas las demás corrientes hay todo un legado de milagritos, y esos milagritos no son más que pura jactancia humana de sentirse espirituales, de sentirse gurús, de sentirse avatares, de sentirse importantes, y todo eso es pura palabrería y es pura vanidad, como dijera Salomón, pura vanidad. Y sobre esas personas que hacen milagritos en el nombre del Cristo, Jesús de Nazaret dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Interesantísimo enfatizarlo. Bien, hay una pregunta aquí en Guadalajara, si pueden pasar el micrófono, por favor, para que puedan en la red escuchar la pregunta o el planteamiento, ¿sí? Esa provisión de milagritos va a estar en todas las tradiciones, no nomás budismo y cristianismo, no es difícil observarlo. Bien, escuchamos. ¿Cómo se sabe o qué características tienen los gurús? Un gurú se erige en gurú cuando se jacta de ser un comunicador de la verdad. Y peor aún, cuando asume el papel de conductor de almas. Es peligrosísimo eso.
Es terriblemente peligroso. Y en eso han caído todas las religiones, y no nomás religiones. Grupos esotéricos. Cualquier grupo esotérico donde exista un dirigente que asuma el rol de conducir almas, que asuma el rol de dirigir a su feligresía y decirles cómo deben de seguir el camino, automáticamente eso es una secta y hay que tenerle mucho cuidado. Y hay muchas características de gurús, por supuesto, unos muy camuflajeados y otros muy descarados. Hay de todo, hay de todo. Pero camuflajeado o descarado, nosotros tenemos la responsabilidad de identificarlos. Y en el momento en que alguien asume ese rol de autoridad y pretenda conducir cualquier alma, peligro. Ahora, no hay que satanizar solamente a los gurús. Hay que satanizarnos todos. Hay que entender que todos hemos colaborado en ese fenómeno. Cada uno de nosotros, en su momento, le hemos abierto nuestros oídos a alguien y le hemos creído incondicionalmente a alguien lo que nos está diciendo. Y en términos espirituales, alguna vez en la vida hemos caído en eso. Y cada uno de nosotros que en alguna ocasión o en reiteradas ocasiones abre sus oídos y le da crédito a las palabras bonitas de otro, automáticamente está abonando el fenómeno del guruismo. Lo está fomentando automáticamente. Por eso, no sé si recordarán, desde que emitimos nuestras primeras charlas, para vacunarnos contra este fenómeno, dijimos claramente, nosotros no, como centro universalista, no tenemos un punto de vista particular, ni tenemos una posición particular acerca de la sabiduría universal. Nosotros estamos abiertos a todo, nuestra única responsabilidad es ofrecer los planteamientos universales para que cada uno de ustedes en plena libertad haga lo que tiene que hacer con ellos. Claro, corremos el riesgo, indiscutiblemente corremos el riesgo de resbalarnos y de repente emitir alguna opinión personal. Claro que el riesgo está, pero ¿qué acto humano existe donde no se corre un riesgo? Asumimos el riesgo, asumimos la responsabilidad y si nos equivocamos, les vamos a agradecer que nos hagan señalamiento oportuno de la equivocación, pero por lo menos en intención y como premisa fundamental, nosotros no tenemos la intención de emitir una opinión personal o de asumir una postura particular sobre algún tema. Nosotros hacemos el planteamiento universal y procuramos que esa libertad se mantenga y en ese centro universalista no tenemos un pensamiento particular. Aquí estamos para compartir lo que estamos viviendo en función de la sabiduría universal sin que nadie le imponga un planteamiento a otro o una idea a otro. Eso aquí no existe y vamos, eso para nosotros es una garantía antisectaria. Con eso automáticamente queremos vacunarnos de todo riesgo de caer en una actitud sectaria. Eso en torno pues de los gurús, como se está planteando aquí. Bien. Bien, sí, hay varias preguntas aquí de la red. Nos pregunta Lencho, ¿cómo decir o pensar en una oración plena? Bien, Lencho, en las próximas ediciones que vamos a tener aquí, vamos a ver lo que es la parte de la meditación. Para esto vamos a tener que abordar aproximadamente 5 temas que están relacionados con el tiempo, el presente, la observación, la atención, lo que es la contemplación y la meditación. Para precisamente entrar a lo que comenta la oración, que dice, entra a tu aposento, cierra la puerta. Para entrar a ese aposento que es nuestro y cerrar esa puerta y entrar y conectarse con esa parte divina, es un proceso, es una situación de encontrar una parte interior
que hemos estado desatendiendo. Con un proceso de meditación o con una situación en la cual nos acerquemos a hacer lo que es la meditación, podemos entrar en ese aposento. Entonces, explicar todo esto en una sola pregunta pues está medio complicado, pero te propongo que en las próximas ediciones observes los siguientes temas que vamos a tratar al respecto. Y a futuro, de hecho, vamos a dedicarle un tema particular a la oración y otro a la verdadera oración. O sea, es algo tan delicado que lo vamos a abordar como tema, pero sí son temas que ya van hasta el cuarto tomo. Y Huicho Solís nos dice, ¿será una puerta falsa decir oraciones o mantras ya que no llegan a donde deben o son engaños de nuestra mente? Pues efectivamente. Mira, los mantras sí funcionan, por ejemplo, para tranquilizarte, para relajarte, para entrar a un estado de vibración. Pero eso es un plano físico en el cual tú quieres entrar en un estado alfa o quieres, por ejemplo, relajarte porque el día estuvo muy terrible. Y los mantras funcionan para eso, así como practicar el yoga o practicar algún tipo de ejercicio en el cual te tranquilices y te metes en un estado de relajación, pero no sirven para entrar a un estado de divino, o sea, para contactar una conexión con el ser jamás se va a lograr a través de mantras. El problema es confundir esta situación. Sí. También nos preguntan, ¿los milagros son realizados por nosotros mismos o son creaciones divinas? Nosotros creamos los milagros. Son creaciones humanas. Son creaciones completamente humanas. O se los adjudicamos a una imagen, se los adjudicamos a quien creemos que es el que nos hizo el milagro o nos dio ese impulso para hacerlo. Pero al final de cuentas existe una ley, que es la ley de causa y efecto. Si nosotros pensamos positivamente en algo, eso se nos va a regresar. O sea, si hacemos buenas acciones, se nos va a regresar esa buena acción. En realidad es una ley universal, la ley de causa y efecto. Tenemos que ver el proceso de cómo funciona esa ley de causa y efecto en nosotros, y nosotros mismos provocamos ese tipo de situaciones milagrosas que después se lo queremos adjudicar a alguien, porque no creo que yo los hice, ni me lo adjudico, sino trato de adjudicárselo a alguien o algo. Que de hecho son fenómenos naturales, y como todo fenómeno natural obedece a un flujo de energía. Cuando hay un grupo de humanos en un estado de fanatismo, dirigidos hacia una imagen, hacia una idea, hacia un concepto, hacia un gurú, hacia una intención, cualquier direccionamiento, cuando un grupo de humanos convergen emitiendo su energía etérica hacia una misma dirección, esa concentración energética de repente produce fenómenos paranormales, produce fenómenos que rebasan la lógica mental, y a eso le llamamos milagros. Pero en realidad no son milagros, son creaciones mentales humanas, son creaciones hechas en base a un influjo energético dirigido por una colectividad humana, pero en realidad no son milagros. Insisto, son fenómenos naturales que rebasen la lógica mental que entendemos por el momento. Eso es otra cosa. Pero aun cuando rebasan nuestra lógica mental, siguen siendo fenómenos naturales. Nuestra mente no comprende toda la naturaleza. Nuestra mente solamente asimila un infinitésimo de la naturaleza. Hay muchas cosas que se dan como fenómenos naturales y que la mente no los comprende. Y a eso le llamamos milagro, y desafortunadamente eso nos mete en fanatismos terribles. Bien, otra pregunta nos dice Tommy, cuando se venera o se reza una imagen, cualquiera se dice que... Cuando se venera o se reza una imagen cualquiera, se dice que está alimentando a una entidad que posee la imagen y realiza milagros para seguir alimentando y robándonos de energía. Efectivamente, Tommy, ¿sí? Eso es lo que pasa, es lo que sucede. Y a través de estas imágenes que se veneran por miles y millones de personas, se crea lo que comenta David, una fenomenología paranormal alrededor de esas imágenes. ¿Qué es la fenomenología paranormal? Bueno, se comienzan a hacer estudios a las imágenes y comienzan a botarle sangre, comienzan a ver a través de los ojos imágenes, o a través de lo que viene siendo toda la imagen, ciertos mapas o ciertas numerologías, etcétera, ¿no? Se comienza a generar una fenomenología paranormal por toda la fuerza que generan todas las personas que veneran esa imagen. Pero siguen siendo fenómenos naturales. Sí,
y nosotros somos los que los provocamos. Y sigue operando lo que Jesús de Nazaret dice, Sí. afuera nada. Lo único legítimo está en nuestro interior. O sea, todo lo que diga, helo aquí, helo allá, es pura farsa. Y tenemos que ir más allá de todas esas farsas. Porque todo lo externo siempre va a ser motivo de fanatismos y siempre va a constituirse como una desviación, como una puerta profundamente falsa. Bien, otra pregunta nos dice Toti Puente. ¿Todos los guías espirituales son falsos? No, no todos. Un ejemplo, bueno, todos los que se adjudican la responsabilidad de llevarte a un camino espiritual, sí. Porque ahí ellos están responsabilizando de lo que sería tu proceso individual. Pero, por ejemplo, hay ciertos, bueno, se pueden llamar líderes, porque podemos revisar su historia. Por ejemplo, Krishnamurti. Krishnamurti fue ungido como el líder espiritual al principio del siglo XX. Pero él, al madurar como persona, se dio cuenta que no era en su camino. Y cerró inclusive pues, la iglesia que le habían formado alrededor de él. Y se quitó completamente la imagen que habían creado de él. Y les dijo, si ustedes creen que yo los voy a salvar, o si creen que Dios los va a salvar, están equivocados. Solamente ustedes se pueden salvar a sí mismos. Ese es un verdadero líder o guía. Un verdadero guía espiritual Que no se se sacude la imagen de gurú, Sí. o la estampa de gurú, o el rol de gurú, se lo sacude. Y hay varios casos, nada más es cuestión de meternos a revisar la historia de este Claro. tipo de personajes, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta aquí en Guadalajara? Sí, okay. Escuchamos. Afortunadamente, las ciencias están avanzando muchísimo y ya se está hablando de que un altísimo porcentaje de enfermedades que tiene el ser humano son debidas a causas como el estrés y todas las emociones y sentimientos que no expresamos. Entonces, hay muchas tendencias de curar actualmente, pero realmente ahorita ya no se está hablando de milagros, se está hablando de que esta persona quiso sanarse, que esa persona manejó adecuadamente sus emociones y sentimientos, los puso en su lugar y afortunadamente el organismo toma su parte y empieza a provocar salud en las personas. Entonces, en este momento, pues bendito sea Dios, ya se habla de energías, ya se habla de manejo de estrés, ya se habla de emociones y sentimientos, y se habla del origen de muchas enfermedades debidas a estas emociones que están enclaustradas en nosotros mismos. Entonces, realmente ya no podemos hablar tan fácilmente en este siglo de milagros, de curaciones, porque ya está dando la misma ciencia la respuesta a que nosotros mismos somos los autores de nuestras enfermedades. Muy buena aclaración. Sí, muy buena la precisión. Okay. Bien, ¿seguimos con otra cita? Buenas más preguntas. ¿Hay más? Bueno, adelante, Sí. no vamos a desdeñarlas. Nos preguntan, Blanca Violeta, bueno, la sobrina de Blanca Violeta nos comenta, ella tiene una duda acerca de cómo ubicar lo que viene siendo la mente en el cerebro y lo que viene siendo la parte espiritual en el corazón. Que sí es orgánica esta situación. No, no es orgánica. No es orgánica. Es concéntrico con nuestra chispa divina de espíritu. Así como tenemos células pensantes en nuestro cerebro, también lo tenemos en el corazón. Simple y sencillamente es ubicar lo que es la parte divina en lo que vendría siendo un punto concéntrico de nuestra chispa divina de espíritu. ¿Cómo diferenciar lo que es el sentimiento y lo que sería el ser manifestándose? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan impresionante! Solamente en un estado de meditación y iluminación vas a poder contestar esa pregunta, y creo que yo también me la voy a poder contestar a mí mismo, y de eso precisamente se trata esto, ¿no? De hacer esa conexión. Cuando la hagas, va a ser irrefutable que tú dices, ya la hice, y esa es la verdadera fe. Aquí podremos establecer un paralelismo. La mente, como cuerpo mental, no son los sesos que tenemos adentro de la cabeza. Nuestro cuerpo mental es una esfera vibratoria cuyo aposento está en el cerebro.
Pero el cuerpo mental no es el cerebro. El cerebro es el sustento o el soporte donde el cuerpo mental tiene su asiento. Igual sucede con el corazón. Nuestro corazón no es el ser. El corazón es el receptáculo donde nuestro ser queda concéntricamente vinculado. Hay quienes se atreven a decir todavía hasta con más particularidad que ese punto concéntrico del ser está en el ventrículo derecho, en la parte superior del ventrículo derecho. Todavía hay quienes particularizan, los alquimistas lo manejan de esa manera, pero en sí no es un asunto orgánico, ni en el sentido de la mente, ni en el sentido del ser. Nuestro cuerpo biológico es manifestación de la mente y es manifestación del ser, pero no es el ser ni es la mente, ninguno de los dos. Ok, otra pregunta nos pregunta Víctor Martínez de la ciudad de Monterrey, hablando acerca de la pregunta de los gurús. ¿Ranta es un maestro ascendido o un dios? No estamos para juzgarlo, ¿verdad? Por supuesto. Primero que se lo pregunten a él. Pero si lo han hecho, realmente no se adjudica una situación así, por lo que he escuchado. No a Ranta, más bien a J.C. Knight, que es la persona que está canalizando a esta fuerza llamada Ranta, ¿no? A esta entidad aparentemente que está a través de J.C. Knight canalizando un conocimiento. Pero pues él mismo también nos adjudica esa situación, ¿verdad? Sí, y más bien es una valoración que nosotros tendríamos que hacerla, y cada quien en lo particular. Sí, yo nunca he leído libros de esa corriente, sí. No me ha tocado hacerlo, tengo referentes sobre esa corriente, pero si en el ejercicio de la lectura de uno de esos libros nos está diciendo cómo hacer las cosas y cómo conducir nuestro camino, pues claro que se está adjudicando el rol de un gurú. Muy distinto cuando un libro simplemente hace planteamientos abiertos y cada quien le da el manejo que le quiera dar a esos planteamientos abiertos. Eso ya es una diferencia muy grande. Y hay que entender que los gurús no solamente son personalidades físicas, también hay personalidades morales, ¿sí? Así como a nivel humano existe la persona física que puede ejercer un rol empresarial como persona física, pero también existe la persona moral que se constituye a partir de varios socios y forman una sociedad anónima, y ahí distinguimos entre la persona física y la persona moral. Pues igual sucede con los gurús. Un gurú puede ser una persona física que asume como entidad individual ese rol de gurú, pero también una sociedad anónima religiosa puede ejercer el rol de gurú. Una religión como conjunto, a lo mejor una religión puede decir, aquí no hay gurús. Y la religión dice, ah, qué bonito, ahí no hay gurús. Ah, entonces le tengo confianza a esa religión porque en esa religión me dijeron que ahí no hay gurús. Qué bonito, qué interesante. Pero cuando la religión, como religión, es decir, como sociedad anónima, dice, si estás dentro de nosotros tienes posibilidades, pero si estás fuera de nosotros ya no las tienes. Y nosotros como religión te cobijamos y te damos y te incluimos en nuestro cuerpo vivo de esta religión, pero fuera de este cuerpo vivo de esta religión ya tampoco tienes posibilidades. Bueno, estamos hablando de un gurú como persona moral. Una sociedad anónima, una sociedad religiosa que asume un rol colectivo y que como colectividad se adjudica el rol de gurú, y eso es más peligroso porque es más difícil detectarlo. A una personalidad física individual es fácil identificarla como gurú, pero a una colectividad religiosa identificarla en el rol de gurú, ahí cuesta más trabajo identificarla y reconocerla. Entonces, así como cuesta más trabajo reconocerlo en una colectividad, en una religión, también a veces resulta muy común que un simple libro lo convirtamos en nuestro gurú.
Hay muchas entidades humanas que dicen, yo no quiero saber de religiones, no quiero saber de sectas, no quiero saber de escuelas esotéricas ni de nada. Yo me voy por la libre. Suena bonito, suena interesante, mira, qué espíritu libertario, qué bonito, qué interesante. Pero resulta que esa persona que va por la libre está clavado con 1 o 2 o 3 libros. Y ya se clavó con tal o cuales libros, y esos libros ejercen el rol de gurú. A eso sí se siente libre de gurús, pero en el momento en que ya construyó un esquema de pensamiento en base a tales o cuales libros, ya los convirtió en gurús a esos libros. Cuando alguien vive un proceso de libertad interior legítimamente, hasta los libros universales los hace a un lado. Aún los libros universales ya no tienen nada que hacer en ese estado de libertad cuando alguien realmente, producto de asumir su propia responsabilidad, llega a vivir esos estados de libertad. Y en un estatus de libertad interior, aún los propios libros universales de los que tanto estamos hablando, aún tienen que quedar a un lado. Claro, mientras no gocemos de ese estado de libertad interior, tenemos que acercarnos por lo menos a los referentes más objetivos y sólidos que nos ha legado la historia de la humanidad. Es razonable, pero entendamos que es una etapa transitoria, es una etapa que en algún momento de nuestra vida, si realmente nos interesa esa libertad interior, en algún momento de nuestra vida, hasta los libros los tenemos que hacer a un lado. Porque un libro universal puede constituirse como nuestro gurú también. El Gita, el Corpus Hermeticum de Hermes, las bodas alquímicas de Cristian Rosacruz, el Evangelio de Judas o la propia Biblia, cualquiera de esos libros, si nos clavamos en alguno de ellos y de repente lo ponemos y lo ubicamos como la gran verdad y la gran realidad y el gran secreto, ya convertimos ese libro en gurú. Ahí es donde comprendemos por qué nos ocupamos en abrir el abanico para no quedarnos con un libro universal, sino abrir el abanico a todos los libros universales, bueno, a los serios, a los libros serios, fundamentales, que han tenido un peso en la historia por sí mismos, y por eso nos abrimos a todos, para que tengamos la posibilidad de no estar casados con uno, pero tampoco estar divorciados de ninguno. Es decir, mejor estamos casados con todos y no nos divorciamos de ninguno. Es decir, a tratar de asumir la parte esencial de todos. O la parte esencial que está detrás de todos esos libros, porque los propios libros no son la esencialidad. La esencialidad está detrás de todos ellos. Y para poder llegar a esa esencialidad, tendríamos que ir más allá de ellos. Y es más fácil llegar a la esencialidad yendo más allá de los libros en su conjunto, que cuando nos clavamos en uno y en ese único queremos ir más allá de él. Es más complicado, porque cuando nos clavamos en un solo libro, cuando nos fanatizamos en un solo libro universal, indiscutiblemente nos asumimos un rol sectario, y ese sesgo que nos deja la particularidad de ese único libro, nos pone en una posición más complicada para poder ir más allá de ese libro. Pero cuando ya estamos abiertos a todos, ya es mucho más fácil dar el brinquito. Voy más allá de lo que me dijeron todos. Ahora lo quiero vivir. Ahora me interesa la vivencia, la experiencia, y no la teoría. Bien, un comentario, nos comenta Pepón, nos manda saludos desde Barcelona. Nos dice que nos está escuchando junto con doña Josefa y don Romualdo, que están ahí presentes con él. Saludos. Doña Josefa cumple 72 años de onomástico. Muchas un abrazo electrónico. Y gracias por desvelarse, porque ahorita quieren ser a las 6, 7 de la mañana. Sí. Sí. Muy bien. Les manda saludos aquí también, los aquí presentes.
Bien, entonces continuamos con la siguiente cita. Bien, vamos a una cita en Corintios en la que Pablo nos dice en 2 versitos muy sencillos: yo en muy poco tengo que ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Es radicalmente claro Pablo, dejando esa certeza de que cualquier tipo de juicio es una desviación de lo más humano que puede haber, profundamente humano. Para ser libres, para ser realmente libres, tenemos que alejarnos, sustraernos de cualquier tipo de actitud juiciosa o prejuiciosa. Y veamos lo absurdo. Hay religiones que basan la purificación en un juicio, en un mea culpa, yo soy malo, yo soy perverso y confieso que soy pecador, y con la confesión de que yo soy pecador me arrepiento y entonces sí que Dios me perdone. Eso es una desviación de lo más absurdo que puede haber. Y lo más curioso, en la Biblia aparece este texto de Pablo. El juicio es una desviación para donde lo orienten. Y él habla de que no tiene por qué ser juzgado por tribunal humano alguno, y que aún así ni él mismo se juzga, ni a sí mismo se juzga. Porque, insisto, el juicio para cualquier dirección es terriblemente nocivo, sea hacia otros o sea hacia nosotros mismos. Y hay quienes creen que juzgándose a sí mismos ya son sinceros consigo mismos y que esa sinceridad les da libertad. No. La sinceridad nada tiene que ver con un juicio hacia uno mismo. Para empezar, si nos juzgamos, estamos juzgando a nuestra persona. Y si juzgamos a nuestra persona, estamos juzgando la parte no verdadera de nosotros. No es estúpido de antemano juzgar a la parte de nosotros que no es nuestra realidad. Nuestra personalidad no es nuestra realidad. Nuestra realidad es nuestro ser. Entonces, cualquier juicio que hagamos hacia nuestra persona está dirigida hacia la parte externa de nosotros que no es nuestro ser, que no es nuestra realidad. Estamos juzgando a algo que le está sucediendo al ser. Nuestra personalidad es algo que le está sucediendo transitoriamente a nuestro ser. Y juzgar eso no tiene sentido. Es más, eso nubla más la conciencia. Nubla la razón y nubla la conciencia. Cualquier tipo de juicio y cualquier postura religiosa, esotérica o pseudo-religiosa o pseudo-esotérica que nos orille o que nos impulse a un acto de juicio o de prejuicio, peligro, cuidado. Cualquier actitud de juicio o de prejuicio, a lo único que nos va a arrojar es a un estado de fanatismo. Nada más. Puro fanatismo. Entonces, tal como lo dice Pablo en Corintios, cuidado con los juicios. No importa qué dirección tengan. Mucho cuidado. Bien, vamos con una cita más en la epístola de Juan Apóstol, en la primera epístola de Juan Apóstol. Bien, esta epístola es pequeña, pero bastante interesante. Comenta Jesús: amados, San Juan Apóstol. San Juan Apóstol, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Bien, aquí, yéndonos a la cita anterior, no vamos a ponernos a juzgar a las entidades que se nos acerquen, a esas entidades de luz que a veces, que hay personas que observan o que se les acercan. Todas esas entidades exteriores tienen su proceso, igual que nosotros. Si no prueben los espíritus si son de Dios. ¿A qué espíritu se refiere? Al nuestro.
a la conexión que tenemos con esa parte espiritual que nosotros mismos. Esa es la verdadera prueba que nosotros tenemos que hacer con esa conexión espiritual que tenemos, porque somos uno con el Espíritu. El ponernos a juzgar como con toda la vida a los demás, ya sea bueno o sea malo, es perjudicial. Si llegamos a tener un contacto con estas entidades, ya sea angelicales o entidades de luz, ellas viven su propio proceso. Tampoco hay que divinizar algo que no conocemos, nada externo. Cada quien tiene su propio proceso dentro de lo que viene siendo esta existencia o esta vida en la cual nos tocó coexistir. Entonces, aquí en la primera epístola de San Juan Apóstol se pone como puerta falsa si nosotros vemos una entidad muy luminosa, se nos acerca, etc., pues está bien tener una experiencia agradable en ese sentido, pero no entregar nuestra voluntad a ese tipo de situaciones, ¿no? Porque es muy común que entreguemos nuestra voluntad a ese tipo de entidades. Porque por ahí empiezan religiones, como le sucedió el ángel Moroni, que se le presentó a un sacerdote y se creó toda una religión que se llama la Mormona. Bien, ¿por qué siguen? La que remata Pedro apóstol en la siguiente cita que aparece en la Biblia, y ahí remata con el tema de los juicios y emite algo que se convierte en un cuestionamiento profundísimo hacia las religiones cristianas fundamentalmente, porque aquí Pablo apóstol nos dice: si invocan por Padre o aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Bien, está claramente diciendo que si hablamos de un padre que nos va a juzgar, pues sí estamos hablando de algo a lo que tendríamos que temer. ¿Y por qué tendríamos que temerle al ser absoluto, a la verdad absoluta, a la realidad plena y absoluta? El único recurso que se podría emplear para hablar de ese temor a Dios, pues es el juicio precisamente. El juicio que no está en la naturaleza de Dios, no está en el Padre. El Padre no está para juzgar a nadie. Sin embargo, contrario a lo que la Biblia nos está diciendo en esta epístola de Pedro apóstol, ¿cuántas veces se ha dicho en la religión que Dios nos va a juzgar, que va a haber un juicio final y que en ese juicio vamos a ser clasificados como si fuéramos ganado? Unos se van a un corral, otros otro corral, unos un corral bonito donde van a ser felices y otros un corral feíto donde todos van a ser tristes y todos van a sufrir eternamente. O sea, es una visión de lo más primitiva que pueda existir. Es una visión profundamente primitiva. Pensar en un Padre universal que nos va a juzgar a todos es de lo más primitivo. Y lo más paradójico es que en la propia Biblia Pedro apóstol nos está diciendo lo contrario. O sea, absurdo pensar, absurdo plantear o concebir a un Padre que nos va a juzgar. Eso no puede ser. Nosotros vamos a seguir el curso que nos corresponda según las leyes naturales, y una de ellas es la ley de causa y efecto. Y eso en términos externos, en términos de personalidad, porque en términos del ser, ni las leyes universales tienen la más mínima o ejercen la más mínima influencia hacia nuestro ser. Nuestro ser es absoluto, pleno, total, perfecto, tiene la imagen y semejanza de Dios. Entonces, hacia nuestro ser, las leyes universales no operan. Las leyes universales nada tienen que ver con nuestro ser. Las leyes universales operan en nuestra personalidad y operan en la naturaleza, que es la madre de nuestra personalidad, la madre de nuestra corporeidad biológica. Ahí sí operan las leyes universales, pero a nivel del ser,
Nada tienen que ver las leyes universales. Y el Padre, tampoco lo pongamos en plan, no lo pongamos en plan de juez. Si el Padre Universal asumiera un rol de juez, entonces el Padre Universal se estaría involucrando con las leyes naturales. ¿Y qué necesidad tiene el Padre Universal de involucrarse con leyes naturales que no son de su naturaleza? Que no son de la naturaleza absoluta. Y no solamente que no son de su naturaleza, que ni siquiera son la realidad de una naturaleza externa que no es más que una manifestación o proyección del ser, pero no es el ser. Entonces, vuelvo a insistir, concebir al Padre Universal como un ser que juzga es de lo más primitivo que le pueda pasar a un humano. Y desafortunadamente esa actitud primitiva todavía sigue rigiendo millones de conciencias en el mundo en pleno siglo XXI. Qué triste. Bien, seguimos ahora con el Islam. Sí, estas citas las extrajimos de un libro muy interesante que se llama El núcleo del núcleo, de Ibn Arabi, y nos comenta Ibn Arabi, el ir es con un retorno trascendente. Ni la inteligencia de las esferas celestes, ni la de los ángeles alcanzan este ir y venir. Si vieron algo, solo fue la luz que trasciende de todo, y no sabrán más. El núcleo del núcleo. Bien, aquí Ibn Arabi es muy profundo en este sentido. Nosotros podemos tener experiencias internas muy placenteras. Podemos tener viajes astrales, podemos tener visiones muy hechas de luz y muy reconfortantes. Pero como dice Ibn Arabi, ni la inteligencia de las esferas celestes, ni los ángeles alcanzan este ir y venir. Si vieron algo, solo fue la luz que trasciende de todo y no sabrán más. No hay que dejarnos ir, a veces por la emoción, no hay que dejarnos ir por esa aparentemente experiencia que tenemos dentro de nuestra existencia. La parte interna, la parte interior, no tiene palabras, no tiene una forma de cómo compararse con las experiencias de los demás. Y Ibn Arabi nos advierte hacia esa puerta falsa. Porque el querer estar, por ejemplo, en un nirvana, el querer estar en un shambhala, en un lugar donde es muy agradable, y hasta visualizarlo y llegar a él, puede ser una puerta falsa, puede ser un desvío importante en lo que viene siendo nuestra conexión espiritual. Y nos vamos a una cita más de Ibn Arabi. El Islam es muy radical cuando habla de las puertas falsas, pero profundamente radical. Es interesante observarlo. En otra cita, en ese mismo libro, Ibn Arabi dice: un idólatra, al hacer a un ídolo objeto de su devoción y aferrarse a él, niega cualquier otra creencia. Si observan, la idolatría no solamente está en adorar a dioses de piedra. La idolatría, en el sentido más sutil y menos identificable, es cuando nos casamos o nos aferramos con un cierto esquema de ideas, y en el momento en que ese esquema de ideas las ratificamos como la realidad, como la verdad, en ese momento esas ideas las convertimos en un ídolo. Y ahí nos hacemos idólatras. Entonces, idólatra no solamente es el que adora objetos de piedra. Idólatra es el que adora sus propias ideas. Y en el momento en que adora sus propias ideas, por supuesto, niega las ideas de los demás. Y ahí es donde está la raíz del sectarismo. Por eso surgen tantas sectas y por eso se convierten en sectas, porque adoran el sector de ideas que ellos conciben. En el momento en que se adora cierto sector de ideas, es automático, es inevitable. Van a rechazar y a negar todas las demás ideas que estén afuera de ese esquema de pensamiento que ya están adorando. En Guadalajara aquí hay una pregunta, si quieren pasar el micrófono, por favor, para que nos puedan escuchar quienes nos están acompañando en la red.
Bien, escuchamos el planteamiento de aquí de Guadalajara. Bien. David, por ejemplo, ese ídolo puede ser el dinero. Claro, claro que sí. O sea, hay muchos objetos o sujetos que se pueden convertir en ídolo, pero no nomás el dinero. El dinero es un aspecto muy denso todavía y muy fácil de identificar. Las posiciones materiales, las casas, los autos, pero aparte de las posesiones materiales que se pueden convertir en ídolo, también la fama y el reconocimiento. La fama, el reconocimiento, cualquier interés humano puede convertirse en motivo de adoración. Y es por eso que hasta los artistas y los deportistas se convierten en ídolos. Se convierten en objeto de adoración, pero siguen siendo factores externos. Ibn Arabi fue muy enfático en los esquemas de pensamiento, porque un conjunto de ideas que también se pueden convertir en ídolo, cualquiera puede pensar que por ser ideas son un asunto interno, porque hay quienes conciben a la mente como un fenómeno interno, y no. Todo lo que la mente crea son fenómenos externos, y resulta muy difícil identificar a un conjunto de ideas como un ídolo. Ahí resulta más difícil. Cuando el ídolo es denso, se identifica con facilidad, pero cuando el ídolo es sutil, como pudiera ser nuestras ideas aferradas o cristalizadas, ahí es donde cuesta más trabajo identificar a ese ídolo. Bien, vamos a una cita más de Ibn Arabi. Bien, aquí hay una pregunta insistente. Una pregunta, sí. Nos pregunta Gabriel Aguilar, ¿qué significa esa frase de por sus frutos los conocerán? Bien, esta frase es de Jesucristo, ¿verdad? Sí, es de Jesús. Y es precisamente para diferenciar a aquellos que hablan en nombre de Jesús, bueno, en nombre de Dios, y tratan de manipular a las masas. Hay gente con buena voluntad haciendo esto, pero de alguna manera ignorante en el sentido de que están tratando de guiar a los demás. Bien, por sus frutos los conoceremos, es ver si en su vida, si en su forma de ser, realmente ha habido un cambio significativo para lo que ellos proponen como una propuesta espiritual o un camino espiritual. No, y también es una clave importantísima, porque hay que comprender, no hay que perder de vista que nosotros vivimos ante esa gran paradoja. La parte externa que es tangible y que es cognoscible no es nuestra realidad. Sin embargo, en contraposición a ello, la parte interna, que es nuestro verdadero ser, es incognoscible y es intangible. Y eso es una gran paradoja que nos mete que es el origen de todos los conflictos humanos, o del gran conflicto de pensamiento en el humano. O sea, ¿cómo es posible que lo que sí percibimos y lo que podemos, aunque sea parcialmente, pero comprender, no es la realidad? Y lo que sí es la realidad, ni lo vemos, ni lo percibimos, ni lo entendemos. Entonces, ante esa gran paradoja, viene esa gran clave de Jesús de Nazaret, de que por sus frutos los conocerás. Bien, no podemos ver el interior de las personas. Y como no podemos ver el interior de las personas, bueno, sus frutos se convierten en una señal de lo que hay adentro. Pero nunca perdamos de vista, los frutos no es la realidad de la persona, es solo una señal del verdadero ser de la persona, pero es una señal, no es la persona. Por eso, aún los frutos no nos podemos detenernos en convertirlos en un objeto de juicio. Aguas con eso, cuidado con eso. No hay que juzgar ni siquiera a partir de los frutos de las personas. Entendámoslo todo como simples fenómenos naturales. Aquí nos hace una observación Edgar, de la Ciudad de México. Dice, nuestros frutos son los efectos de nuestras causas. Podemos refrasear la cita como
por los efectos de sus causas los conocerán. Efectivamente. Sí, Muy interesante. una forma también de ampliarlo. Ok, la siguiente cita también es de Ibn Arabi. Muy interesante la cita. Muy pequeña, pero bastante fructuosa en ese sentido. Nos dice: la gente que adora una existencia relativa adora solo un ídolo que ha creado en su imaginación. Bueno, ¿cuántos de nosotros conocemos gente que tiene una vida perfecta? O nosotros mismos creemos tener una vida perfecta e idolatramos lo que viene siendo nuestra propia existencia. Nos aferramos a que lo que estamos haciendo es lo correcto, está todo bien, e inclusive no queremos dejar esta personalidad. Nos aferramos a lo que viene siendo esta personalidad que es transitoria y convertimos nuestra personalidad como objeto de adoración. Nos ha ido muy bien, hemos hecho las cosas bien, mas sin embargo nuestro propio devenir en la existencia hace que este efecto kármico, este efecto de la ley de causa y efecto, nos provoque una puerta falsa. Y creemos que lo bien que nos ha ido en lo externo, pues también sucede en lo interno, en la parte espiritual. Pero si yo no le he abonado nada a la parte espiritual, no he hecho nada. Es por eso que una de las bienaventuranzas dice, la primera, en el Sermón de la Montaña, que dice: bienaventurados aquellos pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. El reconocer que no tenemos ni siquiera un avance espiritual en nosotros mismos, reconocer que así es, hemos dado el primer paso. Bien, seguimos con una cita más de Ibn Arabi. El Islam, insisto, ofrece cosas interesantísimas sobre la puerta falsa y vale la pena detenernos en Ibn Arabi, que aporta cosas geniales. Nos dice: cualquiera que diga una palabra sobre Dios, le da una imagen. Aun cuando lo adore, adorará lo que está imaginando. Adorará lo que ha imaginado. Unas cuantas palabritas, pero hay una profundidad impresionante. O sea, ya no solamente se detiene a conceptos. Una sola palabra sobre Dios automáticamente nos crea una imagen de Dios. Y terminamos adorando esa imagen de Dios. Y de Dios, quién sabe qué, de Dios, terminamos olvidándonos de la esencia de Dios. Y así es como han creado, así es como los humanos hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza. La Biblia nos dice lo contrario, pero los humanos a lo largo de la historia siempre nos hemos obsesionado en crear a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y lo mejor que podríamos hacer por respeto a la verdadera naturaleza de Dios sería olvidarnos de Él. Aunque suene como una ventana al ateísmo, pero no es así, no es esa la pretensión y la idea. Lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de Dios, olvidarnos de cualquier intento de conceptualizarlo. Hay religiones cristianas, por supuesto merecen todo nuestro respeto, como lo merecen todas las religiones del mundo. Hay religiones cristianas que de manera muy acertada decidieron abstenerse de cualquier imagen en sus recintos religiosos, en sus templos. Y que uno puede entrar a esas religiones cristianas y adentro nos encontramos solamente paredes blancas, ventanas, un fondo blanco y nada más. Perfecto, no hay imágenes, no hay símbolos, maravilloso, qué acertado el abstenerse de las imágenes. Sin embargo, hablan tan bonito de Dios. En sus discursos los pastores hablan tan bonito de Dios, Lo humanizan. que esa abstinencia de imágenes terminan sustituyéndola con todos los conceptos que emiten sobre Dios.
Y cada palabra y cada concepto que emiten sobre Dios es una cascada de imágenes. En cada discurso donde hablan cosas bonitas de Dios, se avientan una cascada de imágenes hacia Dios. Entonces, ¿de qué les sirvió abstenerse de colocar imágenes en sus templos si mentalmente ya tienen conceptualizado a Dios y ya tienen toda una carga de imágenes sobre Dios? Es un cuestionamiento fuertísimo. Y que no solamente para el cristianismo, es para cualquier tipo de religión. Claro, hay otras religiones que dicen, aquí no hay imágenes, pero de repente por ahí aparece uno que otro simbolito. Ah, pero son símbolos sagrados. Por favor, aunque sean símbolos sagrados, aunque sea el eneagrama, el pentagrama, el triángulo, el cuadrado, el círculo, una rosa, una flor, un loto, lo que sea, aunque sean símbolos sagrados, entre comillas, son imágenes y crean conceptos mentales. Entonces, no basta, insisto, no basta con abstenernos de tener imágenes en un recinto espiritual o en un templo. No basta con la abstinencia de imágenes, si todas las imágenes ya están creadas en nuestra mente. Y tal como dice Ibn Arabi, cualquier palabra que digamos acerca de Dios, ya le creamos una imagen. Entonces hay que detenernos en la raíz. Aquí en nuestra mente están todas las imágenes, más allá de la abstinencia corpórea y física de las imágenes en nuestros templos, más allá de todo ello. Entonces, esto que nos está diciendo Ibn Arabi en este libro maravilloso, El núcleo del núcleo, es en sí una aportación digna de agradecérsele a Ibn Arabi, que bueno, le escribió en el siglo XVI. Es más antiguo. Sí, creo que es siglo XII o siglo XIII por ahí. Sí, creo que es siglo XII. Es un personaje todavía más antiguo. Y pues, ¿cómo se le agradece a Ibn Arabi que nos abra esta posibilidad de comprender esto? O sea, cualquier mínima conceptualización que hagamos acerca de Dios desde ahí. Es más, desde el momento en que lo nombramos Dios, ya emitimos una imagen. Nomás con el simple atrevimiento de nombrarlo, ya emitimos una imagen y un concepto. Por eso, lo mejor que podemos hacer es no hablar de Él, no conceptualizarnos y olvidarnos de Él. En términos razonativos, olvidarnos de Él. Al final de cuentas, ¿para qué queremos recordarlo si lo llevamos dentro? Entonces, mejor evitar conceptualizaciones y mejor dediquémonos a comprender la existencia que es nuestra no realidad. Porque en un texto que ya habíamos leído, ahorita no recuerdo la fuente, nos habla de que los humanos actualmente a lo verdadero lo creemos falso y a lo falso lo creemos verdadero. Y así vivimos los humanos. Todo lo externo que es falso, creemos que es verdadero. Y lo interno, que es la única realidad, como no la percibimos, la consideramos falsa. Y así es como vive la humanidad. Y en aquel texto pido una disculpa por no recordar la fuente, pero es lo bonito de la universalidad. No importa cuál es la fuente, al fin de cuentas sale sobrando. En ese texto nos dice que cuando seamos capaces de reconocer a lo falso como falso, entonces nos será posible acceder por revelación a lo verdadero como verdadero. Entonces, nosotros, en términos razonativos, no estamos facultados, no está en nuestras posibilidades reconocer lo verdadero, porque nuestra mente no es capaz de reconocer lo verdadero. Pero nuestra mente sí es capaz de reconocer a lo falso como falso. De eso sí podemos ser capaces. Para eso sí estamos facultados, para reconocer a lo falso como falso.
Y cuando seamos capaces de reconocer a lo falso como falso, entonces lo verdadero llega solo y por revelación. Por eso decía, mejor olvidémonos de Dios, porque no está en nuestras posibilidades reconocerlo. Y cualquier intento por reconocerlo, lo único que hacemos es alejarnos. Así de paradójico es esto. Entonces mejor, en lugar de ocuparnos en comprender la naturaleza de Dios, y vaya que preocuparnos por comprender la naturaleza de Dios o preocuparnos por acercarnos a la naturaleza de Dios, aun cuando suene muy bonito, preocúpate por tu interior y de lo demás descuida, es una de los peores absurdos que se puedan decir. ¿Cómo podemos preocuparnos por nuestro interior si no estamos facultados para hacerlo? No estamos facultados para comprender nuestro interior. Por lo tanto, primero hay que preocuparnos por reconocer lo falso como falso. En otras palabras, primero ocupémonos por distinguir lo que no es verdadero, por reconocer todo lo que creíamos que era verdadero, pero que no es verdadero, y el día que tengamos plena conciencia y tengamos plena distinción o pleno discernimiento de reconocer lo que creíamos que era verdadero y comprenderlo como no verdadero, en ese estado, la verdad por revelación llega a nosotros sin pretenderlo, llega sola, sin que lo pretendamos. El día que nosotros pretendamos reconocer la verdad por voluntad propia, ese día nos estamos alejando de ella en sentido contrario, a 180 grados. Cualquier pretensión por comprender o por acercarnos a la verdad o al ser, aun cuando suene bonito nuestro ser interior, cualquier pretensión en ese sentido nos manda, insisto, en sentido contrario. Porque no es un asunto de la voluntad humana. Esto no está en la posibilidad de la voluntad humana. Bien, vamos a alguna otra cita de Ibn Arabi. Nos queda ya unos minutitos. Hay una pregunta aquí en Guadalajara. Bueno, es que Tomás preguntaba, ¿Buda fue considerado un ser humano común y corriente? Y luego lo titularon un Dios viviente. ¿A Jesús? Hay que distinguirlo. De Cristo. Una cosa es Siddhartha Gautama y otra cosa es el Buda. Siddhartha Gautama efectivamente fue una personalidad como todas las personalidades que rodean a nuestro ser, a cada uno de nosotros en nuestro ser. Y Buda es el ser interior. Igual sucede con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la personalidad y que también se equivocaba y que también rectificaba. Ya hemos por ahí leído algunos textos donde Jesús de Nazaret de repente hace rectificaciones de lo que dice. Por ahí por lo menos hay uno muy claro que leímos hace 2 o 3 charlas, donde Jesús de Nazaret, donde habla sobre los ricos, cuando primero dice que qué difícil resulta salvarse para el que posee riquezas, y que de repente todos se le quedan viendo con ojos de sorprendidos, y rectifica y aclara, bueno, más bien, qué difícil va a ser que entre el reino de los cielos el que confíe en sus riquezas. Entonces ya hay un cambio radical y él rectifica. Y en el momento en que él rectifica su propio error, automáticamente se reconoce como humano. Entonces Jesús de Nazaret es una personalidad humana, no así el Cristo. El Cristo es el ser interno de Jesús de Nazaret y el Cristo sí es la naturaleza absoluta de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Entonces hay que distinguir entre la personalidad y el ser. Y eso sucede en todas partes, en todas las religiones y en todos los grandes maestros. Sí, es el mismo fenómeno. Una personalidad externa y un ser interior que se libera y que habla con la cualidad del ser interior. Bien, pues creo que esta fue la última pregunta porque ya el tiempo nos gana. Bien, vamos cerrando con una última cita de
de Ibn Arabi. No es la última de Ibn Arabi, aclaro. La próxima charla que seguimos con el tema de la fuerza falsa, nos quedamos en el Islam y pues creo que no hay seguridad de que lo alcancemos a recorrer en una sola charla. Vamos a ver cómo nos rinde el tiempo. Pero bueno, cerramos con una última de Ibn Arabi en la que dice: cualquiera que diga una palabra sobre Dios, le da una imagen. Aun cuando lo adore, adorará lo que ha imaginado. Ah, no, creo que esa sí la leímos, ¿verdad? Esa sí la leímos. Entonces vámonos a una última. Dice: el Dios en cuya existencia se cree es la divinidad hecha según las conjeturas del siervo. Se trata de una deducción a la que ha llegado el siervo por sí mismo y según esto adora a Dios y lo sitúa en un estrecho marco. Como consecuencia, condena cualquier creencia que no coincida con la suya. Si fuese tolerante, no actuaría así. Con esta actuación, el siervo crea una deidad privada, solo para él, y como ignorante, condena a todos los que no estén de acuerdo con él. Muy rudo. Radical. Así es el Islam, radical. Claro, aquí lo dice en singular como entidad individual. Esto también observémoslo como fenómeno colectivo. Como individuos creamos a nuestro Dios privado, pero también en lo colectivo se crean dioses privados. Cada religión tiene su Dios privado, porque cada religión tiene su propia construcción de ideas acerca de Dios. Y en el momento que una religión emite una construcción de ideas acerca de Dios, automáticamente está creando su Dios privado. El día que todas las religiones renuncien a todos sus conceptos acerca de Dios, entonces sí, la humanidad va a estar más cerca que nunca de Dios. Esperemos que suceda algún día. Nosotros como universalistas confiamos en que sí va a suceder. Confiamos en que las radiaciones solares que empiecen a inundarnos este planeta después del 21 de diciembre o a partir del 21 de diciembre de este año 2012, confiamos en que esas radiaciones solares nos van a dar una sacudida sabrosa a toda la humanidad, suficiente para que entendamos todas esas ideas recalcitrantes que hemos creado acerca de Dios, y que al comprender que lo único que hicimos fue empantanarnos en nuestros propios conceptos mentales, la humanidad ahora sí conscientemente renuncia a todas esas construcciones mentales que se han hecho. Esperemos que sí suceda con el beneficio que el sol nos ofrezca a partir del 21 de diciembre. Lo vemos como muy probable. Claro, resulta impredecible cómo pueda suceder esto ya en el mundo de las formas, pero más allá del mundo de las formas, claro que se van a remover muchas cosas, y creo que lo mejor que podría removerse sería que los humanos, tanto en lo individual como en lo colectivo, renunciemos a todas nuestras conjeturas y a todas nuestras concepciones sobre Dios. Eso sería lo mejor que le podría pasar a la humanidad. Entonces sí, la humanidad, insisto, no solamente se va a acercar a Dios por primera vez gracias a esa renuncia a las conjeturas mentales, sino que la humanidad por sí misma, yo creo que en ese estado, por primera vez nos veríamos como hermanos, y por primera vez se crearían las condiciones naturales necesarias para que las mismas fronteras desaparezcan y para que el mundo sea una sola nación de humanos. Todo el planeta sea un solo territorio de humanos y sin fronteras. Pero para eso, pues, los humanos primero tenemos que renunciar, insisto, a todas esas concepciones mentales. Bien,
Hay fuentes muy importantes que vienen adelante. Claro, seguimos con el ILAM, vienen también algunas citas de Rumi, vienen los alquimistas, Nezahualcóyotl, y viene pues ya la parte teosófica, a partir de Blavatsky, Krishnamurti, etcétera. Y bueno, para rematar con Albert Einstein, que siempre nos da un toque al final de cuentas muy objetivo. Entonces, probablemente en la próxima emisión alcanzamos a redondear el tema, vamos a ver si así sucede, no lo vamos a forzar, pero por lo pronto queda este tema todavía latente, y pues les agradecemos mucho la confianza que nos están ofreciendo, y más esa apertura de oídos ante un tema tan delicado que es el de la puerta falsa, porque indiscutiblemente nos va a remover a todos, incluidos los que estamos hablando, sí. Juan Carlos, David Mora, un servidor, nos van a remover todas las ideas que todavía seguimos arrastrando, porque aun cuando los libros universales nos están invitando a renunciar a nuestras propias ideas, pues somos tan necios que las seguimos arrastrando y nadie de nosotros está exento, y por lo pronto yo no aviento la primera piedra. Entonces, pues, buenas noches. Gracias por esa confianza. Buenas noches. Nos estamos viendo hasta la próxima semana.